Imagina ser ingeniero de una de las marcas más respetadas de Estados Unidos, y que un día te digan que el motor que tu empresa ha perfeccionado durante décadas simplemente ya no cabe. No es un problema de potencia. No es un problema de dinero. Es un problema de espacio. Y así, a inicios de los años 50, así empezó la historia de uno de los motores más extraños y más temidos jamás construidos por Buick. Corría el año 1952. La industria automotriz estadounidense estaba cambiando de piel. Las carrocerías se volvían más bajas, más estilizadas, más agresivas. Los cofres, que antes parecían tapaderas de baúl, ahora se aplastaban contra el suelo persiguiendo una silueta más moderna. El problema era que, mientras la carrocería adelgazaba, los autos seguían pesando lo mismo, o más. Y para mover ese peso, se necesitaba potencia. Mucha potencia. Buick tenía en ese momento un motor de 8 cilindros en línea, el Fireball, que llevaba años siendo sinónimo de suavidad y confiabilidad. Era un motor honesto, querido por sus dueños. Pero era también un dinosaurio de otra era. Demasiado alto, demasiado largo, diseñado con una filosofía de antes de la guerra que ya no tenía cabida bajo los cofres cada vez más bajos que la marca necesitaba construir. Y mientras Buick luchaba contra su propio pasado, el resto de la industria no esperaba a nadie. Ford estaba a punto de jubilar su legendario motor Flathead. Cadillac ya rugía con un V8 de válvulas en cabeza que dejaba en ridículo a cualquier cosa de la competencia. Y en algún laboratorio de Chevrolet se gestaba en silencio una revolución que cambiaría la historia de los motores para siempre. Buick no podía darse el lujo de llegar tarde. La responsabilidad de resolver esta crisis cayó sobre los hombros de un ingeniero llamado Joe Turle. Un hombre que, junto a su equipo, tenía la tarea de diseñar, desde cero, el primer V8 con válvulas en cabeza en la historia de la marca. No un simple reemplazo. Algo completamente nuevo. Algo que le devolviera a Buick su lugar en la cima. Lo que Turle y su equipo entregarían en 1953 no sería solamente un motor competente. Sería una pieza de ingeniería tan inusual, tan fuera de lo convencional, que años después seguiría generando debate entre los mecánicos más experimentados del país. Un diseño tan particular que la propia industria terminaría bautizándolo con un apodo que Buick jamás quiso, pero que terminó definiendo su leyenda para siempre. Un nombre que evocaba algo pequeño, casi insignificante. Un clavo. Nadie en ese entonces imaginaba que ese clavo terminaría venciendo en potencia a motores mucho más grandes, arrastrando dragsters a toda velocidad por los cuartos de milla, y, de la manera más inesperada posible, ayudando a poner en marcha uno de los aviones más rápidos jamás construidos por el ser humano. Pero para entender cómo un motor tan extraño pudo lograr todo eso, primero hay que entender la decisión de diseño que lo hizo posible. Una decisión que parecía un error en el papel y que terminó siendo la clave de todo. Para resolver el problema, Turle decidió alejarse de todo lo que se estaba haciendo en la industria en ese momento. La mayoría de los fabricantes apostaban por cámaras de combustión tipo cuña, un diseño asimétrico que permitía instalar válvulas de admisión más grandes, pero que sacrificaba eficiencia en el proceso de combustión. Otros, como Chrysler, ya trabajaban en el legendario diseño Hemi, con válvulas ubicadas en lados opuestos de una cámara redondeada, ideal para el flujo de aire. Turle eligió un camino distinto. Diseñó una cámara de combustión en forma de techo a dos aguas, perfectamente simétrica. Si se corta el cilindro por la mitad, la parte superior dibuja un triángulo isósceles perfecto, como el techo de una casa dibujada por un niño. Las válvulas se acomodaban a los lados de ese techo, y la bujía se instalaba justo en el pico, en el punto más alto. La geometría era hermosa en su simplicidad, pero traía una consecuencia que nadie había anticipado del todo. El ángulo de 90 grados entre los dos lados del bloque en V, combinado con el ángulo de 90 grados del techo de la cámara, obligaba a que las válvulas quedaran completamente rectas, moviéndose en línea vertical pura, hacia arriba y hacia abajo. No en diagonal, no inclinadas. Rectas. Y esas válvulas, con vástagos largos y cabezas anchas y planas, tenían una forma que a cualquier mecánico con ojo entrenado le resultaba familiar de inmediato. Parecían clavos. Cuando el motor giraba, esas válvulas subían y bajaban con un movimiento que recordaba, de manera casi hipnótica, a un clavo siendo martillado sobre una tabla de madera. Los ingenieros de otras marcas que vieron el diseño no tardaron en ponerle nombre. Empezaron a llamarlo, entre risas y cierto respeto técnico, Nailead. Cabeza de clavo.
Buick jamás quiso ese nombre. Internamente lo llamaban Fireball V8 y más tarde intentaron venderlo bajo el nombre Wildcat, gastando fortunas en campañas publicitarias para que ese nombre se quedara en la mente del público. No funcionó. La calle ya había decidido. Y hasta el día de hoy, en cualquier reunión de coleccionistas, en cualquier garaje donde se hable de motores clásicos americanos, ese motor tiene un solo nombre y no es el que salió de las oficinas de mercadotecnia de Buick. Cuando el nuevo motor debutó en 1953, era, sin exagerar, el diseño más oversquare disponible en cualquier auto de producción de ese año. Un bloque de 322 pulgadas cúbicas con un diámetro de cilindro de 4 pulgadas y una carrera de apenas 3.2 pulgadas. Una proporción que privilegiaba las revoluciones bajas y el empuje inmediato por encima de todo lo demás. La compresión inicial era modesta, apenas 8,5 a 1. Pero eso, como pronto se vería, era solo el punto de partida de una guerra de caballos de fuerza que estaba a punto de estallar en toda la industria. Pero un diseño brillante en el papel no siempre se traduce en un diseño perfecto en la práctica, y el nuevo motor de Buick tenía un talón de Aquiles evidente desde el primer día. El problema no era la fuerza. Era el aire. Al colocar las válvulas de admisión y escape del mismo lado del cilindro, siguiendo la geometría del techo a dos aguas, el espacio disponible se volvía extremadamente limitado. Las válvulas tenían que convivir apretadas entre sí, sin margen para crecer. Las de admisión apenas alcanzaban 1 pulgada y 3/4 de diámetro. Las de escape eran todavía más pequeñas, 1 pulgada y cuarto. Números modestos para un motor que aspiraba a competir con los gigantes de Detroit. El problema se agravaba en los múltiples. Para acomodar toda la tubería en un espacio tan reducido, los ingenieros tuvieron que diseñar salidas de escape que giraban casi 180 grados justo al salir del cilindro. Una curva cerrada, casi violenta, que ayudaba a mantener el motor compacto, pero que estrangulaba el flujo de gases en cuanto el motor empezaba a girar rápido. Para el uso cotidiano, en carretera, a velocidades normales, el problema pasaba casi desapercibido. Pero para cualquiera que quisiera exprimir el motor al límite, esa curva se convertía en una pared invisible. Un techo de cristal que ningún preparador podía ignorar. Y así, sin proponérselo, Buick le había entregado a toda una generación de mecánicos aficionados el rompecabezas técnico más fascinante de la década. Mientras tanto, en el mercado, el nuevo motor entró en producción dentro de los modelos de batalla larga de la marca. El Roadmaster, el Century, el Super. Vehículos pensados para el conductor que quería lujo, suavidad y una reserva de fuerza siempre disponible bajo el pie derecho. Y en ese sentido, el motor cumplía con creces. Su curva de par motor era ancha y generosa, entregando empuje constante sin importar en qué punto del acelerador se estuviera. Durante sus primeros 3 años en el mercado, el motor no dejó de evolucionar. Los carburadores mejoraron. La relación de compresión subió hasta 9,5 a 1. Y con un carburador de 4 gargantas, la potencia llegó a rozar los 255 caballos, con un par motor de 341 libras-pie, entregado a revoluciones sorprendentemente bajas. Comparado con el resto del mercado, el motor de Buick no solo competía. Dominaba. El Flathead grande de Ford apenas superaba los 150 caballos. El nuevo Blockade de Ford, que llegaría un par de años después, tampoco lograba alcanzarlo en su versión tope de gama. Incluso el pequeño V8 que Chevrolet lanzaría para su Corvette se quedaba corto en la comparación de caballos por pulgada cúbica. El único motor de producción capaz de superarlo en papel era el de Cadillac, y ni eso estaba del todo claro, porque circulaban rumores persistentes de que sus cifras oficiales estaban un poco maquilladas. Ford y Chrysler tomaron nota. La carrera armamentista de Detroit apenas comenzaba, y Buick, contra todo pronóstico, se había puesto a la cabeza. Pronto quedó claro que ese motor tenía un potencial oculto mucho mayor del que Buick estaba dispuesta a explotar en la línea de producción. La curva de par ancha y generosa que lo hacía perfecto para conducir por carretera resultaba igual de perfecta para otra cosa completamente distinta, arrancar desde parado y salir disparado en cuestión de segundos. El mundo de las carreras de arrancones empezaba a tomar forma en Estados Unidos, y los preparadores independientes no tardaron en fijarse en ese motor extraño con las válvulas en forma de clavo. El problema del flujo de aire seguía ahí, latente, pero para estos mecánicos obsesivos no era un obstáculo. Era una invitación. Probaron todo lo imaginable. Múltiples de admisión de formas nunca antes vistas.
configuraciones de carburadores dobles, triples, hasta sistemas de inducción forzada improvisados en talleres caseros. Hubo incluso quien, en un arrebato de ingenio desesperado, invirtió el orden de los puertos de admisión y escape, intentando engañar al diseño original del motor para sacarle más flujo del que Buick jamás había imaginado posible. Mientras la calle experimentaba sin límites, la fábrica seguía su propio camino, más conservador. En 1954 y 1955, Buick lanzó una versión más pequeña y económica del motor para su modelo de entrada, el Especial. Un bloque de 264 pulgadas cúbicas con un diámetro de cilindro reducido. Apenas 188 caballos y 256 libras-pie de par suficiente para el comprador promedio. Pero lejos del carácter salvaje que empezaba a definir la reputación del motor en los círculos más especializados. El verdadero salto llegó en 1957, cuando Buick presentó una segunda generación de este motor. Puertos más grandes. Válvulas más grandes. Balancines con una relación de palanca mayor, capaces de abrir las válvulas con más fuerza y rapidez. La admisión creció hasta 1 pulgada con 85 centésimas y el escape hasta 1,5 pulgadas. Un cambio que, aunque parezca modesto sobre el papel, representaba una diferencia enorme en la capacidad real de respirar del motor. La compresión también subió, llegando en algunas versiones hasta 10:1. Y con ella, un nuevo bloque de 364 pulgadas cúbicas con un diámetro de cilindro mayor y una carrera ligeramente más larga. Los números de potencia treparon hasta un rango de 250 a 300 caballos, dependiendo de la configuración elegida. Ese mismo año, Buick fue todavía más lejos con un paquete de alto rendimiento diseñado específicamente para el Century, uno de sus modelos más ligeros. El resultado fueron 330 caballos y 400 libras-pie de par motor, cifras que, en un auto de ese peso, se traducían en una experiencia de manejo que dejaba a más de un conductor con el corazón acelerado y las manos sudando sobre el volante. El motor que había nacido como una solución de emergencia a un problema de espacio se estaba convirtiendo, poco a poco, en algo mucho más peligroso. Algo que empezaba a asustar a la competencia. Si 1957 había sido el año en que el motor mostró sus dientes, 1959 fue el año en que decidió morder. Buick presentó una nueva versión de 401 pulgadas cúbicas, destinada a modelos que años más tarde serían recordados como los primeros pasos de la marca hacia el terreno de los muscle cars. El Skylark, el Grand Sport, el Sportwagen, el Wildcat, todos recibieron esta nueva variante bajo el cofre. Los números eran contundentes. 325 caballos, sí, pero lo verdaderamente aterrador era el par motor, 445 libras-pie, capaces de literalmente arrancar de raíz un tocón de árbol si se le diera la oportunidad. Un torque tan bestial y disponible a tan bajas revoluciones que convertía cualquier semáforo en una amenaza silenciosa para el auto de al lado. Pero la versión definitiva, la más grande y salvaje jamás construida bajo esta filosofía, llegaría poco después, 425 pulgadas cúbicas. Equipado con un doble carburador de 4 gargantas, este bloque entregaba 360 caballos y una cifra casi ridícula de 465 libras-pie de par. Disponibles a apenas 2.800 revoluciones por minuto. Números que, incluso hoy, sorprenderían a cualquier aficionado a los motores clásicos. Para ese momento, la reputación del motor ya se había extendido mucho más allá de los concesionarios de Buick. En el mundo de las carreras, un preparador llamado Max Walchowski lo instaló en su legendario auto de competencia, apodado Old 2, cosechando victoria tras victoria y demostrando que, con el preparado correcto, aquel motor con fama de complicado podía competir de tú a tú contra máquinas mucho más especializadas, incluso dentro de las categorías más exigentes del automovilismo deportivo estadounidense. Otro nombre que se volvería inseparable de este motor fue el de Tommy Ivo, un piloto y preparador obsesionado con llevar los límites de la ingeniería hasta puntos absurdos. Construyó varios dragsters de exhibición equipados con este bloque, pero el más memorable de todos fue una locura mecánica bautizada como Sauboat, un auto propulsado no por uno, ni por dos, sino por 4 de estos motores instalados simultáneamente. Un vehículo tan extremo que ni siquiera era elegible para competir oficialmente en la mayoría de las categorías, pero que Ivo paseó por giras de exhibición a lo largo de todo el país, dejando boquiabierto a cualquiera que lo viera rugir. El motor que había nacido de una crisis de espacio bajo un cofre ya no era solo un motor de calle poderoso.
Se había convertido en leyenda dentro del mundo de las carreras. Pero lo más sorprendente de toda su historia todavía estaba por llegar y tendría lugar a más de 20.000 metros de altura, muy lejos de cualquier pista de asfalto. En 1966, Lockheed presentó al mundo uno de los aviones más asombrosos jamás construidos, el SR-71 Blackbird. Una máquina capaz de volar a más de 3 veces la velocidad del sonido, diseñada para deslizarse por los cielos casi como una sombra invisible para cualquier sistema de radar de la época. Sus motores, los legendarios J-58, eran obras maestras de la ingeniería aeroespacial. Pero esos motores tenían un problema muy particular: no podían arrancar por sí solos. Necesitaban ayuda externa para alcanzar las revoluciones mínimas necesarias antes de poder sostenerse por su propia cuenta. Y aquí es donde la historia da un giro que parece sacado de una broma entre ingenieros, pero que es completamente real. Las Fuerzas Armadas estadounidenses necesitaban un sistema de arranque potente, compacto y absolutamente confiable para poner en marcha esos motores de jet en las pistas remotas donde operaba el Blackbird. Y la solución que eligieron no vino de un laboratorio aeroespacial de última generación. Vino de Detroit. Del mismo motor con fama de complicado que apenas una década antes había nacido como respuesta a un problema de espacio bajo el cofre de un sedán familiar. El carro de arranque utilizado por la Fuerza Aérea llevaba instalados 2 de estos motores, trabajando en conjunto. Juntos, generaban más de 600 caballos de fuerza, suficientes para hacer girar las turbinas del J-58 hasta alcanzar las 3.200 revoluciones por minuto necesarias para que el motor del avión pudiera encenderse y sostenerse por sí mismo. Piénsalo por un momento. Un motor diseñado originalmente para mover con elegancia a un Buick Roadmaster por una carretera suburbana terminó siendo la chispa inicial, literalmente, de uno de los aviones espía más rápidos jamás construidos por el ser humano. La aplicación más insólita, más inesperada y quizás la más gloriosa en toda la historia de este motor. Pero mientras esta historia se escribía en las pistas militares, en la industria automotriz civil el reloj ya corría en su contra. Para 1966, el resto de los fabricantes había cerrado la brecha. Los motores rivales ya no se quedaban atrás en materia de par motor y el diseño original de este bloque, ese techo a 2 aguas tan ingenioso como limitante, había llegado al límite absoluto de lo que se podía exprimir de él sin rediseñarlo por completo. Buick lo sabía. Y sabía también que había llegado el momento de dejarlo ir. Los bloques más grandes empezaban a mostrar señales de fatiga. Cada vez que Buick agrandaba el diámetro de los cilindros para ganar más cilindrada, la estructura del bloque se acercaba peligrosamente a sus límites físicos. La confiabilidad, esa virtud que había definido al motor desde su nacimiento, comenzaba a resentirse. Y mientras tanto, los preparadores más exigentes ya empezaban a mirar hacia otro lado, hacia motores capaces de girar más alto y respirar mejor, como los Hemi de Chrysler o las nuevas propuestas de Chevrolet. Buick lo intentó todo para prolongar la vida útil de su diseño. En 1961 se atrevieron incluso con una versión completamente de aluminio, buscando reducir peso sin sacrificar potencia. Pero los problemas de durabilidad no tardaron en aparecer, y para 1964 la marca tuvo que dar marcha atrás y regresar al bloque de hierro fundido tradicional. El problema de fondo era que la tecnología de fundición de motores había avanzado enormemente desde 1953, cuando este diseño vio la luz por primera vez. Lo que en su momento había sido una solución brillante y adelantada a su época ahora empezaba a sentirse, poco a poco, como una reliquia. Buick entendió que ya no bastaba con seguir puliendo un diseño de más de una década de antigüedad. Necesitaban empezar de cero, otra vez. Y así, en 1967, la marca presentó un bloque completamente nuevo, diseñado desde el primer trazo con la tecnología y las lecciones aprendidas de los años anteriores. Un motor más simple de fabricar, más barato de mantener, y sobre todo, mucho más confiable a largo plazo. Ese nuevo bloque terminaría acompañando a Buick durante casi una década, produciéndose sin interrupciones hasta 1976. El motor con forma de clavo, el que había nacido de una crisis de espacio y terminado ayudando a despegar al avión más rápido jamás construido, se retiraba de la línea de producción después de 14 años de historia. Entre 1953 y 1967, Buick fabricó cientos de miles de unidades de este motor en sus distintas versiones y cilindradas, equipando a toda una generación de autos que hoy son piezas codiciadas de museo.
Y aunque su tiempo en producción había llegado a su fin, su leyenda apenas comenzaba a tomar forma entre los coleccionistas, los restauradores y los amantes de la mecánica clásica que, década tras década, seguirían contando su historia una y otra vez, como quien cuenta la historia de un viejo amigo que se ganó su lugar a pulso. Hoy, más de 70 años después de su nacimiento, ese motor sigue teniendo un lugar especial entre los coleccionistas y restauradores de autos clásicos americanos. No es raro encontrar unidades completas, listas para ser reconstruidas o simplemente exhibidas como piezas de arte mecánico, por apenas unos $1000, dependiendo del año y la versión. Y es que hay algo en su presencia física, en esa geometría inusual, en esas válvulas rectas asomándose desde la culata como si fueran, efectivamente, clavos a punto de ser martillados, que sigue fascinando a cualquiera que se detenga a mirarlo de cerca. No es solamente un motor. Es una pieza de escultura industrial, un testimonio silencioso de una época en la que la ingeniería todavía se atrevía a tomar caminos poco convencionales para resolver problemas urgentes. Lo más curioso de toda esta historia es que Buick, la marca que lo diseñó, lo fabricó y lo defendió durante 14 años, nunca logró controlar su propio nombre. Gastaron fortunas intentando posicionar términos como Fireball V8 o Wildcat en la mente del público. Pero el mercado, los mecánicos, la gente de la calle, ya habían decidido de qué otra forma llamarlo, y ninguna campaña publicitaria pudo cambiar eso. Es una lección curiosa sobre cómo, a veces, las cosas que más perduran no son las que una empresa decide imponer desde sus oficinas centrales, sino las que nacen espontáneamente del ingenio colectivo de la gente que realmente usa, repara y ama esas máquinas todos los días. Este motor, en su momento, superó en potencia y en par motor a rivales mucho más grandes en cilindrada. Se ganó un lugar de honor en las pistas de arrancones. Fue protagonista de hazañas mecánicas extremas, como los dragsters de 4 motores construidos por Tommy Ivo. Y participó, sin que casi nadie lo supiera en su momento, en el arranque de uno de los aviones más impresionantes jamás construidos por el ser humano. No está mal para un motor que nació, simplemente, porque un motor viejo ya no cabía bajo un cofre más bajo. Lo fascinante de esta historia es que ninguno de esos logros estaba planeado desde el principio. Joe Turley y su equipo no se propusieron crear una leyenda del drag racing. No se propusieron crear un motor capaz de ayudar a arrancar aviones espía. Simplemente se propusieron resolver un problema concreto, encontrar la forma de meter suficiente potencia en un espacio que se había vuelto demasiado pequeño. Y en ese proceso, tomaron una decisión de diseño que, sobre el papel, parecía casi contraintuitiva. Sacrificar el flujo de aire, esa variable tan crítica para cualquier motor de alto rendimiento, a cambio de una cámara de combustión más eficiente y compacta. Una apuesta que podría haberse convertido fácilmente en un fracaso rotundo, en una nota al pie en la historia de Buick. En cambio, se convirtió en uno de los motores más queridos, más reconocibles y más versátiles de toda una era dorada del automovilismo estadounidense. Un motor que triunfó a pesar de sus propias limitaciones, no gracias a la ausencia de ellas. Y quizás ahí resida la parte más inspiradora de toda esta historia, la prueba de que un problema de ingeniería, resuelto con creatividad, a veces termina generando algo mucho más grande de lo que cualquiera pudo haber imaginado en el momento de diseñarlo. Ese defecto de flujo de aire que tanto dolor de cabeza le dio a los ingenieros originales terminó convirtiéndose, sin que nadie lo planeara, en el reto perfecto para toda una generación de mecánicos aficionados que encontraron en él un rompecabezas fascinante que resolver una y otra vez, cada uno a su manera. Cada uno dejando su propia huella sobre ese diseño original. Y esa es, quizás, la verdadera razón por la que este motor sigue generando tanta pasión hasta el día de hoy. No fue perfecto desde el primer día. Tuvo que ser empujado, forzado, reinventado constantemente por manos ajenas a la fábrica que lo creó. Y en ese proceso de constante reinvención, se ganó algo que ningún departamento de mercadotecnia puede comprar ni fabricar artificialmente, el respeto genuino de la gente que lo usó, lo modificó y lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Han pasado más de 7 décadas desde que Joe Turley y su equipo se sentaron a resolver un problema que, en apariencia, era simplemente de espacio bajo un cofre. Ninguno de ellos podía imaginar que el resultado de ese trabajo terminaría convirtiéndose en una de las historias más contadas entre los aficionados a los autos clásicos americanos. Un motor que nació de una necesidad urgente, con una geometría de válvulas tan particular que la propia industria le puso un apodo que su fabricante jamás logró desplazar.
Un motor que, a pesar de respirar peor que casi cualquier otro rival de su época, logró vencerlos en las estadísticas que realmente importaban en la calle, el par motor disponible justo cuando se necesitaba. En el instante exacto en que el semáforo cambiaba a verde. Un motor que corrió en pistas de arrancones, que impulsó dragsters de exhibición imposibles y que, en uno de los giros más inesperados de toda su historia, terminó ayudando a despertar a los motores de uno de los aviones más rápidos jamás construidos por el hombre, muy lejos de cualquier carretera o pista de carreras para la que originalmente fue concebido. Y aunque su producción terminó en 1967, dando paso a un diseño más moderno y confiable, su legado sigue vivo cada vez que un coleccionista levanta el cofre de un Buick clásico y se encuentra con esas válvulas rectas, alineadas como pequeños clavos esperando ser golpeados. Contando en silencio la historia de un motor que su propia fábrica no supo nombrar, pero que la calle jamás olvidó. Al final, quizás esa sea la lección más grande detrás de toda esta historia. Que las verdaderas leyendas de la mecánica no siempre nacen de un plan maestro perfecto, sino de ingenieros dispuestos a tomar decisiones arriesgadas frente a un problema urgente. Y de generaciones enteras de mecánicos apasionados dispuestos a llevar esas decisiones más allá de lo que sus propios creadores jamás imaginaron posible.